Muchas de las historias que conocemos de la Biblia parecen, bueno, bastante directas. Pero, ¿y si les dijera que debajo de la superficie hay todo un lenguaje secreto, un código esperando a ser descifrado? Justo de eso se trata este análisis, de encontrar esas claves ocultas. A ver, pensemos en una de las imágenes más famosas, las murallas de Jericó, cayendo al suelo con el sonido de unas trompetas y un gran grito. Es una escena increíble, ¿verdad? Pero, ¿pasó realmente así? La respuesta a esa pregunta nos abre una puerta a una forma completamente nueva de entender estos textos. Y esa es nuestra misión aquí. Vamos a explorar la historia que está detrás de la historia. Es como si nos pusiéramos unos lentes especiales para aprender a leer ese lenguaje oculto y descubrir los mensajes que se nos escapan a primera vista. Bien, nuestra primera clave para descifrar este código son los números. Y es que para los autores de la Biblia, los números eran mucho más que simples matemáticas. No, los números contaban historias enteras. Miren, un número en la Biblia puede funcionar en 3 niveles distintos. El primero es el obvio, la cantidad. Por ejemplo, los 12 apóstoles. Simple. Pero luego la cosa se pone interesante con el segundo nivel, el simbolismo. Y a veces hasta hay un tercer nivel, un mensaje en clave usando una técnica llamada gematría. Vamos con un ejemplo fácil, el número 7. Este número es el símbolo de la perfección, de lo divino, de lo completo. Por eso lo vemos por todos lados. Los 7 días de la creación, las 7 plagas. Cada vez que aparece es como una señal de neón que dice, atención, algo divino y perfecto está pasando aquí. ¿Y qué me dicen del 40? Este número representa siempre un periodo de prueba, de cambio, de transformación importante. Los 40 años en el desierto, los 40 días de ayuno de Jesús. No se trata de una cuenta exacta de días, sino del símbolo de un proceso de cambio profundo. Y esto nos lleva al nivel experto, la gematría, un sistema donde cada letra hebrea tiene un valor numérico. El ejemplo más famoso, claro, está en el Apocalipsis con el número 666. El propio texto nos reta, nos dice que se necesita sabiduría para calcularlo. Es literalmente un acertijo. Entonces, ¿cuál es la solución a este acertijo milenario? Bueno, si tomamos el nombre del emperador Nerón César, lo escribimos con letras hebreas y sumamos sus valores, ¡pum! El resultado es exactamente 666. Así que no hablaba de un monstruo sobrenatural, era un código para nombrar al enemigo público número 1 de los primeros cristianos. Ok, ya vimos que no todo es literal. Ahora podemos usar esa idea para abordar un enigma famosísimo. Y es que a veces las aparentes contradicciones de una historia no son errores, sino pistas sobre cómo esa historia fue contada y recontada a lo largo del tiempo. Y aquí está la pregunta del millón, la que seguro todo el mundo se ha hecho alguna vez. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, y sus hijos fueron Caín y Abel, después de que Caín mata a Abel y se va, ¿de dónde diablos sacó una esposa? Parece un agujero gigante en la trama, ¿no? La respuesta no está en la historia misma, sino en la historia de la historia. Los expertos creen que este relato se formó en capas. Primero, era una leyenda oral sobre Caín como el héroe fundador de una tribu. Mucho después, los israelitas la adaptaron para explicar por qué esa tribu tenía una vida tan dura, como un castigo. Y finalmente, un autor la colocó justo después de Adán y Eva, con un propósito teológico, enseñar que el pecado contra un hermano es como una segunda caída de la humanidad. Y la esposa es simplemente un fantasma, un resto que quedó de esa primera versión de la historia. Y esto nos trae de vuelta al principio, a nuestra pregunta inicial. Con estas nuevas herramientas en mano, vamos a ver qué pasó realmente con las murallas de Jericó. Y aquí es donde las cosas se ponen tensas. Por un lado tenemos el relato bíblico, épico y milagroso. Pero por otro, la arqueología es bastante clara. La gran ciudad de Jericó fue destruida por allá del año 1550 a.C. El problema, Josué y los israelitas llegaron 350 años después. Cuando llegaron, la ciudad ya era un montón de ruinas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿La Biblia miente? Para nada. Aquí es donde tenemos que diferenciar entre la verdad histórica, de hechos, y la verdad teológica, de significado. El autor no era un reportero de guerra del siglo XXI, era un teólogo contando una historia de fe. Para los israelitas, llegar y ver esa ciudad imponente ya destruida era la prueba irrefutable de que Dios les estaba abriendo el camino. La historia entonces no trata de cómo cayeron los muros, sino de por qué su fe se hizo inquebrantable. Ahora vamos a nuestro último ejemplo, y es quizá el más poderoso y revelador de todos, uno que muestra la increíble riqueza que se esconde cuando leemos de esta manera. Pero antes, un dato clave, importantísimo. En la cultura judía de esa época, la genealogía
el árbol genealógico lo era absolutamente todo. Era tu currículum, tu prueba de identidad, lo que demostraba que pertenecías al pueblo de Dios. Cualquier ancestro problemático, extranjero o con un pasado escandaloso era una mancha imborrable. Bien, con eso en mente, prepárense para esto. El Evangelio de Mateo presenta la genealogía de Jesús, y entre 42 hombres, nombra específicamente a 4 mujeres, y no son precisamente las matriarcas perfectas. Son Tamar, protagonista de una historia de incesto, Rahab, una prostituta, Ruth, que era extranjera, y Betsabé, cuya relación con el rey David comenzó con un adulterio. Uno pensaría que cualquier autor intentaría esconder esos nombres, ¿no? Borrarlos de la historia. Pero esta aparente lista de la vergüenza no es un secreto incómodo. Es, de hecho, el punto central de todo el mensaje. Incluir a estas 4 mujeres era una declaración radical. Era una forma de gritar, desde el primer momento, que el mensaje de Jesús no era para los puros y perfectos, era para los quebrantados, para los marginados, para los pecadores, para los que vienen de afuera. Su propio árbol genealógico es la prueba viviente de que su misión, por diseño, es para todos. Y con esta idea nos quedamos. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a estos textos antiguos, no solo buscando hechos literales, sino buscando el significado profundo? Pues que descubrimos un universo de intención, de riqueza, y un mensaje que, a menudo, es mucho más radical y poderoso de lo que jamás imaginamos.